Hola gente creativa, estamos de vuelta. Bienvenidos a otro tutorial de Canva. En este video aprenderás a crear un texto con efecto de corte de forma en Canva. Así que, comencemos. Primero cambiaremos el fondo de la página del proyecto. Luego, nos vamos al panel lateral. Hacemos clic en Texto, agregar un título y escribimos la primera letra de nuestro texto. Cambiamos el tipo de fuente. Y ampliamos el tamaño del texto. Después, nos vamos a Efectos y clicamos en Sombras. En las opciones de sombras, realizamos los siguientes cambios. Desplazamiento lo dejamos en 50. Dirección la cambiamos a -85. Desenfoque lo dejamos en 0. Transparencia la cambiamos a 100. Y el color de sombra lo cambiamos al mismo del color de fondo. Lo siguiente será duplicar el texto hasta completar la palabra deseada. Luego, cambiamos el espaciado entre letras de modo que queden lo suficientemente cerca. Hacemos clic derecho, clic en capa y clic en delante. Acercamos un poco más el espaciado entre letras. Y repetimos estos pasos en cada letra hasta completar la palabra. Ahora, seleccionamos todas las letras y las agrupamos. Para finalizar, ampliamos y centramos el texto en la página. Y ya tendremos terminado nuestro texto con efecto de corte de forma hecho en Canva de manera rápida y sencilla. ¿Te gustó? Y este ha sido todo el tutorial. Gracias por acompañarme hasta el final del video. Si te fue de utilidad, regálame un like y comparte el video. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos tutoriales rápidos y prácticos de Canva que estamos preparando para ti. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima, gente creativa!